el hablar de Zelensky, de la figura pues tan característica que es el presidente ucraniano. Yo me acuerdo que cuando empezó el conflicto y que se empezó a hablar de la figura de Volodymyr Zelensky, era hasta cierto punto complejo pronunciar su apellido y aprendértelo y como, sí, recordarlo y pronunciarlo. Y ahora, pues yo con la gente que platico, se acuerdan perfectamente de Zelensky, gente en la vida cotidiana que yo me topo, en mi casa, amigos. Entonces, como que también te habla mucho de la gran penetración que tuvo la figura de Zelensky en prácticamente todos los rincones del mundo por esta mediatización que hay alrededor de Zelensky, pues de esta figura casi mesiánica en la que se ha convertido, de venir pues de un simple comediante a un político, y bueno, pues ahí ya nos podemos extender para como desmenuzar su vida. Pero ¿cómo ves esta figura mesiánica que se ha creado alrededor de Zelensky? Pareciera mesiánica, pues. Y es muy gracioso como eh, figuras que efectivamente que a lo mejor si no hubiera habido la coyuntura del conflicto con Rusia y demás, pues hubiera sido un presidente más, ¿no? Que como dices por ahí, un dato curioso que él venía de la actuación, de la comedia, de formación abogado, empresario. Me parece que habla mucho sobre todo de cómo la sociedad ya está cada vez más alejada de la figura del político. Anteriormente los partidos políticos, la figura del político como tal que ubicamos. Entonces me parece que no es algo diferente que alguien que no venga puramente del ámbito político, a veces del mismo sindicalismo y demás, sea quien esté al frente de un país, pero efectivamente creo que esto le dio un vuelco y creo que la otra vez comentábamos que yo estoy seguro que en algunos años, cuando ya no esté presidente, pues va a tener algún cargo en la ONU o en alguna organización, como muchos expresidentes han tenido, sobre todo expresidentes que traen toda esta figura, ¿no? De paz y demás, que es paradójico, ¿no? Que su país está en guerra, o sea, digamos que incluso su indumentaria siempre es militar, y lo cual no me parece casual, sino que siempre es esta cuestión también de que él está acostumbrado al escenario, al foco, entonces me parece que debe tener un equipo muy bien asesorado, o un equipo que lo está asesorando muy bien en temas de imagen, de lo que está diciendo, de sus discursos. O sea, me parece que es alguien que cuida cada cosa muy detalladamente. Y Oye, ¿y tú crees que ahorita que mencionaste eso de la figura, bueno, de la indumentaria militar que trae Zelensky siempre, a ver, ¿tú crees que esto sea fabricado totalmente o crees que sí sea una transformación genuina de él, de un político común y corriente a un político que está en conflicto? Porque no sé si te acuerdes que cuando empezó la invasión, supuestamente Estados Unidos le ofreció extraerlo de Ucrania, puso a su disposición aviones de la Fuerza Aérea y supuestamente, esto lo leí en la revista Time, que fue Zelensky nominado como el personaje del año. Y él decía pues, que Estados Unidos había puesto aviones de la Fuerza Aérea estadounidense a su disposición para extraerlo y que él había dicho, pues, yo no quiero aviones para que me saquen, o sea, yo quiero armas. Entonces, toda esa figura construida de Zelensky, ¿hasta qué punto crees que sea, como dicen los críticos de Ucrania, de Zelensky, de los Estados Unidos, hasta qué punto crees que esa figura sea creada pues por la mediatización occidental o crees que sí haya sido un cambio genuino? Porque yo creo que está como en medio, ¿no? sí, yo creo que a fin de cuentas es político, ¿no? Me parece que es muy difícil idealizar a un político porque la esfera de poder, la esfera de influencia es muy grande, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas cuando están en esa instancia de decisión, de poder, de estar en una cúpula, en este caso política, pues tienden mucho a crear personajes. Entonces me parece que supongo que le fue funcional. O sea, al rato que hablemos de los políticos, redes sociales y demás, yo creo que eh, ya los políticos tienen muy la medición de la gente a través
no solo de los medios, sino más ahora de las redes sociales, ¿no? Las reacciones a una foto, las reacciones a un discurso, entonces me parece que efectivamente creo que si lo ves antes, incluso se veía sin barba, un tipo de traje relativamente joven y ahora pues sí lo ves ya como un jefe de Estado más militarizado, yo diría, ¿no? O sea, porque me parece que ese sería un poco el término, porque eh, entiendo que es una estrategia tanto interna como externa, ¿no? Porque obviamente es esta cuestión de poder impulsar a su pueblo, a los soldados, a decir estamos en guerra, vamos a confrontar al enemigo, a aguantar, pero eso le sirve ahora de manera interna y de manera externa, ¿no? Esta cuestión de yo siento que a veces, a lo mejor la primera vez quizás habrá sido como decir, bueno, pues intentamos o probamos, si nos va bien, seguimos con esta indumentaria y así fue, ¿no? O sea, me parece que creo que cuando ya a un político le sirve, algo le está así, ¿no? Yo recuerdo mucho a Trump que siempre traía sus corbatas estas rojas y con un nudo larguísimo que no sé si él se hace los nudos o quién se los hace, pero es como muy característico, ¿no? Y me parece que yo creo que ahí también, pensando en líderes ya de Segunda Guerra Mundial, todos estos totalitarismos fascistas y demás, pues también ya tienen un uniforme que los identifica. Al rato hablaremos de propaganda y demás, pero me parece que también eh, ante un escenario donde no hay mucha identidad o ya no tenemos estas cuestiones identitarias, religión, política, otro tipo de cuestiones, pues me parece que ese tipo de guiños que se hace para lograr una identidad, pues a veces cuajan en los políticos. Entonces yo creo, como tú dices, es una combinación entre que probaron, les fue bien y dijeron, bueno, pues ya montamos no tanto un personaje, pero sí una indumentaria para mostrar al presidente hacia el exterior y al También, interior también. y también este tema de cómo fue subestimado Zelensky, tanto por, digamos, aliados, por socios europeos, por el propio Joe Biden, pero también por Vladimir Putin. O sea, esta figura de Zelensky, precisamente por cómo era antes de la guerra, o sea, a mí me parece que sí fue demasiado subestimado. Yo, pues digo, es difícil meterse como en o es fácil y hacer hipótesis aquí, pero pues yo sí creo que inclusive, o sea, de hecho el Pentágono dijo así como que pues, 7 días, en 7 días va a caer Kiev, más o menos. Y sí, como que esto te habla de la poca fortaleza que le veían a Zelensky como líder, pues sí, para encabezar una defensa militar de algún territorio. Este, y bueno, te iba a comentar que en cuanto al pasado de Zelensky, yo estoy investigando más pues, para el trabajo que voy a entregar para el diplomado. Y justamente veía cómo cuando él se presentó a las elecciones, en 2019, él, un sector pro-europeo de Ucrania no confiaba tanto en él porque precisamente por el pasado que tenía. Pues obviamente él nació en la extinta Unión Soviética, pero su lengua materna, digamos, es ruso. Entonces, como que esto siempre brincaba para los pro-europeos que apoyaban a la figura de Zelensky. Ahora, ya en la práctica, pues vimos que desde que llegó siempre fue más cercano a Europa, pues, digo, no erradicó para nada lo que se supone o lo que prometió que iba a erradicar, pero ¿hasta qué punto crees que ese pasado eh, ruso y judío al mismo tiempo, porque es de religión judía, que me parece aquí el discurso de Vladimir Putin que lo intentó y que todavía en ocasiones lo intenta hacer esta analogía como otra vez estamos combatiendo contra los nazis, los rusos una vez más estamos enfrentándonos a los extremistas nazis. Me parece que este discurso no tuvo tanta validez precisamente por la inclinación religiosa de Zelensky, que es judío. Bueno, Y yo investi- ahí te aventé varias cosas, perdón. investigando sobre el tema ahora que lo comentas, rescaté una frase de Putin que encontré ayer que decía sobre Zelensky al inicio de su mandato.
es un simple actor y actuar como alguien no te convierte en alguien. O sea, me parece que este descrédito, lo que mucho tiene Putin cuando saluda, también leí hace tiempo que él tiene como un apretón de manos muy fuerte, ¿no? Así que es como impone, que el único que le ha dado como la vuelta ha sido Justin Trudeau, que él también pues tiene un físico importante y demás, y me parece que no dejó que este saludo como que lo doblegara, ¿no? Pero en general Putin tiene estas cuestiones de querer desvirtuar al oponente y efectivamente creo que también leía sobre la vida de Zelensky. Muchos lo veían como una tercera vía, ¿no? Porque no lo veían ni prorruso ni en contra de Rusia, era como una cuestión media. Y él decía, no soy un político, soy un tipo normal que viene a romper el sistema. O sea, me parece que desde ahí ya está una presentación, ¿no? De alguien como, efectivamente, entiendo que él empezó con temas de emprendimiento, se volvió empresario, tuvo esta cuestión mediática, que lo cual después lo llegaron, sí, lo llevaron a ser actor, a tener un programa de televisión, que efectivamente esta cuestión, ¿no? Que era un profesor de universidad que da una clase, un discurso que es grabado, se vuelve viral y después se vuelve primer ministro, ¿no? Que me parece, presidente, en el caso de Ucrania, me parece interesante el planteo que hacen. Y efectivamente ganó el 70% de los votos. O sea, creo que no es poco, sobre todo en el mundo actual que vivimos. Hablar que el 70% de la población o de los votantes hayan votado por un candidato sí me parece muy abrumador. Creo que eh, pues los candidatos siempre son productos y creo que fue un producto que para Ucrania le venía bien, a diferencia de su antecesor y todo lo que estaba pasando en Ucrania. Creo que efectivamente, ¿no? Creo que lo legitimaron en Ucrania por toda esta cuestión nueva de romper el sistema, de ser alguien que iba a ser diferente al político normal, incluso por su edad, su físico, todo lo que representaba, que creo que eso también al elector ahora le gusta mucho, aunque después pues se van a los otros polos, ¿no? Tenemos casi siempre un presidente joven y vital y diferente y después un presidente un poco más opuesto, ¿no? Más grande, más a la vieja usanza y demás. Eh, pero yo diría que efectivamente que creo que sí tiene mucho que ver con la figura que él tiene, también con el pueblo ucraniano, todo lo que han tenido, la fuerza que han logrado tener al aguantar esta invasión, pero también tiene mucho que ver con el triste arsenal militar que tiene Rusia, ¿no? Porque creo que si se hubiera enfrentado obviamente, pues a la extinta Unión Soviética, pues otra hubiera sido el panorama y yo creo que ahí sí en 7 días los devastan o en otro momento, ¿no? Pero me parece que si bien se habla de que algunos otros países le están dando también armas a Rusia y demás, el arsenal militar de Rusia me parece que sí tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Que no tienen el poderío que muchos creíamos que tenía, porque sí, yo también era de los que pensaba que Rusia iba a devastar a Ucrania, quizás no en 3 o 7 días, pero sí la guerra iba a ser rápida, pero estamos viendo que no, y pues obviamente Ucrania sí está recibiendo arsenal de primera calidad, de la más alta tecnología, millones de dólares, entonces pues me parece que esto va para largo y veremos que sigue habiendo, pero creo que Zelensky pues va a seguir siendo esta figura emblemática, no de Ucrania, sino de Occidente, como el presidente que está luchando la batalla por Occidente, que ahí tiene mucho que ver la propaganda y demás, pero por ahí lo dejo. Pues yo, como para ir cerrando el tema de Zelensky, yo nada más diría que a mí sí me parece que dio más de lo que todos esperaban. También me parece que gracias a él, o sea, me parece que si hubiera estado otro personaje político en Ucrania, no hubiera tenido tanto apoyo militar y económico por parte de los países occidentales, porque precisamente uno lo escucha hablar y escucha los discursos que dio en los distintos parlamentos alrededor del mundo, que me parece habló en los 30 parlamentos de los miembros de la OTAN, y pues ese cabildeo que hubo de Zelensky para conseguir apoyo, pues me parece que en gran parte fue logrado por esa habilidad, por esa virtud que tiene él como orador, como, sí, al final de cuentas actor, que dicho sea de paso, tiene tiene formación en abogacía. O sea,
también una materia, una disciplina que te da bastantes tablas, bastantes argumentos para saber defenderte en cuanto a la comunicación se refiere. Entonces me parece que es un presidente que, si bien no es Vladimir Putin, por supuesto que no, pero sí es una figura que le vino muy bien a Ucrania en guerra. O sea, me parece que se necesitaba una figura así, que pudiera cabildear, convencer, hacer amistades que a lo mejor estaban un tanto alejadas, legitimar amistades como las de Polonia, las de Lituania, Letonia, que a lo mejor estaban ahí, pero pues, un tanto medio, eh, pues, disvalidas, Tibias. digámoslo así. Ajá. Y bueno, la más importante, pues la visita o el discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos, que básicamente de ahí se define el curso que estamos viviendo en estos momentos, porque si Estados Unidos hubiera dicho no a continuar apoyando, pues prácticamente hubiera sido imposible para Ucrania seguir resistiendo. Nada más, o sea, de los aliados que están apoyando a Ucrania, Estados Unidos está dando casi el 90% de la ayuda económica y militar. O sea, los otros, pues aunque sí, el bloque de la Unión Europea está apoyando, el Reino Unido, Canadá, Australia inclusive, Japón y Corea del Sur ahí como con ayuda económica, pero pues básicamente, o sea, eso es simbólico, casi, casi la ayuda que están dando. Si se compara a la ayuda que está dando Estados Unidos. Y yo digo, o sea, a mí me parece, mi hipótesis es que eso fue o está haciendo en gran medida gracias al cabildeo de Zelensky y a su habilidad.